Este es el proceso de traducción de los textos caso 2 y relatorio médico para la CT2 de traducción directa de portugués 4. Siguiente. Estos dos fueron los textos que nos presentaron. Uno fue el texto caso 2, trabajado en pareja por Raquel y Zaira, y el texto relatorio médico, trabajado en pareja por Nayeli e Irene. Estos dos textos son de similar naturaleza a ambos médicos, pero son independientes. En este caso, el texto caso 2 explicaba la situación de una paciente referida a un texto traducido anteriormente. A continuación, el análisis intratextual y extratextual nos muestra que el emisor es el personal médico que atendió al paciente y su intención es principalmente informar sobre su condición médica y el tratamiento que siguió. Se identificó que el destinatario original era, como se dijo, el personal médico que se encarga de la atención del paciente. Sin embargo, el destinatario de la traducción es distinto, o la clínica peruana quien solicitó la traducción. El medio y canal fue redactado en medio escrito y transmitido a nosotros por un canal digital, en este caso el Internet. Se determinó que fue redactado en Brasil, pero su tiempo se desconoce. En cuanto a la causa o motivo, el motivo original era informar sobre la condición médica del paciente y su tratamiento. Pero el motivo de la traducción se estableció que era informar sobre la condición médica y su tratamiento del paciente a la clínica que solicitó la traducción. La función es principalmente referencial, ya que se centra en informar. Siguiente. En cuanto a factores internos, en la macroestructura se identificó que el texto presenta una estructura caracterizada muy simple por un texto y un cuerpo único. Es un documento médico de tipo descriptivo, ya que expone de manera enfática y detallada las condiciones del paciente. El tema está centrado al estado médico y es un documento que detalla no solo su estado médico, sino también los resultados de distintas pruebas, así como detallar el trastorno ácido-base. Además, señala los diagnósticos y el tratamiento administrado. El emisor original presupone que el destinatario posee conocimientos de medicina y de términos de esta especialidad. El texto también presenta términos como ataxia cerebral degenerativa y ventilación artificial, que son terminología especializada. En cuanto a la sintaxis, el texto presenta en su mayoría oraciones cortas con subordinación ocasional. Esto son características comunes de este tipo de textos, ya que hacen descripciones que deben ser comprendidas rápidamente por quien lee el texto. El tono es neutro, ya que está relacionado a la ciencia y debe ser objetivo. Y su efecto deseado se identificó que es que la persona que lee la traducción está informada sobre la condición médica del paciente y del tratamiento que seguía. Siguiente. El cuadro de problemas y estrategias del caso 2, en este momento voy a mencionar solo algunos para no dilatar el tiempo de la exposición. En problemas temáticos, reconociendo que la medicina no es una profesión para nosotros, no somos especialistas, tuvimos que recurrir a consulta de estudios, traducciones previas y documentos de similar naturaleza. En problemas de dificultad de documentación, las traductoras pudieron encontrar textos paralelos de medicina que sirvieron para tener una base y validación de la traducción, por lo tanto, esto no consistió en un problema para nosotros. En dificultad de herramientas bibliográficas o informáticas, no surgieron dificultades. Gracias a trabajo previo ya contamos con un manejo suficiente de las herramientas informáticas, lo que nos permite hacer búsquedas y consultas. Problemas de perfil del destinatario del texto fuente. Al revisar el texto paralelo y traducciones previas de un texto similar, se entendió que el receptor habitual de este tipo de documentos es el personal médico que atiende al paciente dentro del centro de salud. El perfil del destinatario del texto meta. Para el esclarecimiento de la identidad del destinatario de esta traducción, se revisó el encargo de traducción y logramos reconocer que el texto es para una clínica peruana.
En problemas textuales se identificó con facilidad que se trataba de un texto explicativo, gracias al análisis intra- y extratextual previamente explicado por mi compañera. Por lo tanto, se recurrió a textos paralelos para mantener el estilo y se mantuvo el género del texto en la traducción sin problemas. Esta es la traducción de la primera mitad del texto caso 2. En esta parte se identificó un problema mayor que se reconoció como un problema de tipo léxico. En este caso fue el término torporosa, que hace referencia a la paciente. Para llegar a la traducción de este término se siguió el siguiente procedimiento. Primero, se buscó a qué hace referencia el torporosa, ¿no? Se encontró un manual ilustrado de unidad de terapia intensiva en el que explicaban que torporoso y señalaban también de que es uno de los niveles de conciencia de los pacientes. Estos son términos utilizados por los médicos para identificar la condición actual del paciente. En otros documentos se encontró que torporoso también se le llama paciente M-estupor, haciendo referencia a que tiene torpor. Eh, a partir de este segundo documento en el que se encontró torpor y estas palabras, se pudo llegar a la traducción y a los términos en español. Se encontró este documento de cuadro clínico en que mencionan que alteraciones del estado de conciencia, confusión, estupor y coma. A partir de la palabra estupor se logró encontrar archivos que pese a que no son de uso muy común en la medicina peruana, son utilizados y avalados por unidades establecidas, universidades, etc. Este término era estuporoso. Es así como se llegó de la traducción del término en portugués torporosa a estupurosa. Otro problema que se Siguiente. presentó en la traducción es la traducción de los símbolos. Se buscó en textos paralelos en español y en especial textos de aquí de Perú, y se encontró que la simbología en textos en español y en Perú se mantienen con las letras en minúscula. Ahora vamos a continuar con el cuadro de análisis extralingüístico del encargo de traducción de relatorio médico. En este caso, el emisor o productor fue el médico Rogerio Palmeira. La intención del emisor fue informar los aspectos médicos relacionados con los trastornos que sufre el paciente, de igual manera los diagnósticos, procedimientos y la indicación. Seguimos con el destinatario original, que es el paciente Joao Fernández da Silva Filho y terceros. Y el destinatario del encargo de traducción vendría a ser la clínica peruana. El medio canal es escrito digital. El lugar, Salvador Bahía, Brasil. El tiempo, 29 de septiembre de 2005. La causa o motivo del texto original fue la solicitud por parte del paciente o del apoderado para fines que lo estimen conveniente. Y en el motivo de la traducción fue informar los aspectos médicos del paciente a la clínica peruana. La función textual es representativa referencial. Siguiente, por favor. Vamos ahora con los factores internos. Primero comenzamos con los componentes macroestructurales. En este caso, el texto presenta una estructura que se compone por el encabezado, el título, cuerpo, lugar, fecha, firma y datos médicos. El género es un documento médico. El foco tipo textual, expositivo e informativo. El tema es el informe médico de un paciente. En cuanto al contenido, en el texto se describe la situación médica de un paciente en un periodo determinado, de igual manera el diagnóstico, los tratamientos y la indicación de alguna disfuncionalidad a causa de su diagnóstico. También las presuposiciones, en este caso, que el receptor tenga conocimiento en el área de medicina. Siguiente. Seguimos con los elementos no verbales. El texto presenta el logo del centro de servicio médico, presenta también la firma del coordinador médico, signos de puntuación como los paréntesis, comas, puntos
y también hace uso de un estilo tipográfico de negrita. En la parte léxica presenta terminología especializada en el área de medicina. En la sintaxis, el texto fuente presenta oraciones largas con terminología especializada, junto con el uso de comas y puntos en casi todo el texto. En los elementos suprasegmentales, el tono de registro formal neutro y el efecto del texto es informar del diagnóstico y estado actual del paciente por parte del mismo o para un apoderado. Siguiente, por favor. Ahora les hablaré sobre el cuadro de problemas y estrategias del texto de relatorio médico. Entre ellos incluyen el problema de temáticos, el cual nosotros tuvimos que hacer una indagación profunda para conocer el contexto e información del texto. Luego, culturales, que de esto se hablará posteriormente. También enciclopédicos, que tuvimos que también hacer una indagación de los textos paralelos para buscar los términos especializados. Siguiente, por favor. En cuanto a los problemas pragmáticos e intención, se supo que al tratarse de un texto médico expositivo, se tuvo que recurrir a la identificación de sus características para poder determinar la intención del emisor. También en cuanto a las implicaturas, de esto se hablará posteriormente. Y en cuanto al perfil del destinatario del texto meta, se tuvo que consultar al encargo de traducción, donde se pudo especificar que el destinatario es la clínica peruana. Siguiente, por favor. En cuanto al tipo de problemas dentro de intralingüísticos, se pudo identificar en el problema de textuales que en realidad no hubo problema alguno, ya que gracias al análisis intratextual y extratextual se pudo identificar al tipo de género y el texto, y así poder saber su estructura y estilo. Siguiente, por favor. En esta parte presentamos el texto fuente de relatorio médico al cual hacemos referencia. Siguiente, por favor. Y aquí podemos observar la traducción del mismo texto. Siguiente, por favor. En esta parte de la diapositiva observamos el encabezado y la primera parte del texto, tanto en su lengua fuente como la traducción. Siguiente, por favor. Uno de los focos de dificultad que tuvimos en el texto fuente fue la expresión de cursa de Shentown para lograr llegar a un adecuado término que vaya en conjunto con toda la oración y se mantenga un sentido. Se indagó en grupo acerca de la expresión en relación a la oración y se llegó a la siguiente traducción. El paciente presenta falta de coordinación al caminar. En cuanto al siguiente foco de dificultad que pudimos identificar es en la frase de prejuízo na capacidade de fixação visual que compromete a qualidade de visão. En este punto, lo que al inicio se hizo es unir esta oración y simplemente poner como propuesta de traducción pérdida de la visión, el cual fue consultado con las demás compañeras del grupo, quienes pudieron aconsejar que definitivamente estos términos deberían ser separados, por lo cual se llegó a la conclusión y traducción propuesta en alteración en la fijación visual, lo que afecta a la calidad de la visión. Siguiente, por favor. De igual manera, aquí simplemente se tuvo que reformular algunas frases. Siguiente, por favor. En cuanto a otra dificultad, se tuvo en las siglas CRM, el cual fue un foco de dificultad de tipo cultural, ya que estas siglas hacen referencia a un registro que solamente aparece en Brasil. Los médicos cuentan con ella. Y además también se tuvo dificultad en cuanto al número, ya que el texto fuente no se indicaba de una manera visualmente bien, ya que la resolución era baja. Siguiente, por favor.
en el número, se tuvo que hacer una indagación en internet para poder obtener el número exacto, ya que no se podía ver. Entonces se buscó al médico Rogerio Palmeira y se pudo llegar a la conclusión de que el número era 10339, gracias a las instituciones que se pudo corroborar. Y eso es todo. Los integrantes fueron Zaira Morán, Raquel Misme, Irene Payé y Nayeli Fernández.